Tal como les va. En este video continuamos con la segunda parte de la teoría cinético-molecular. En este caso vamos a hablar de las leyes de los gases en términos de la teoría cinético-molecular. Pues, cómo se explican las leyes de los gases que ya vimos con la teoría cinético-molecular. Vamos a empezar con la ley de Boyle. Y bueno, para comenzar vamos a mencionar que la presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene se debe a los choques de las moléculas contra las paredes, como habíamos mencionado ya antes brevemente. Entonces la presión depende de moléculas chocando con las paredes del recipiente. Y esta presión va a depender de dos cosas. De este choque, pero de dos cosas más en particular. Una es el número de moléculas que chocan contra la pared por unidad de tiempo, número de moléculas que chocan por unidad de tiempo, es decir, cuántos choques contra las paredes hay en determinado tiempo. Y el número dos es la fuerza con la que las moléculas golpean las paredes. Fuerza del choque. Es decir, si llevan más velocidad, el golpe de la molécula contra la pared va a ser más fuerte. Entonces, la presión depende de esas cosas, de cuántas moléculas están chocando por unidad de tiempo y qué velocidad tienen las moléculas en el momento del impacto, qué tan fuerte están golpeando las paredes. En la ley de Boyle, si la temperatura se mantiene constante, como ya habíamos visto es el caso para la ley de Boyle, si la temperatura se mantiene constante, la velocidad promedio, entonces la velocidad promedio y la fuerza de colisiones se va a mantener sin cambios. Entonces la velocidad promedio y por lo tanto la fuerza de las colisiones se mantiene sin cambios. Ya habíamos visto que la temperatura, la energía cinética y la temperatura se relacionan de forma proporcional. Y ya habíamos visto que esa energía cinética es igual a un medio de la energía cinética promedio. Un medio de la masa por la velocidad promedio al cuadrado. Entonces, si la temperatura se mantiene constante, esta energía cinética no cambia y esta velocidad no cambia. Entonces, lo que queremos decir es que la velocidad promedio de las moléculas no está cambiando, se mantiene igual de un momento a otro. Y por lo tanto, no va a haber cambios en esta temperatura. Ok, entonces la temperatura se mantiene constante y la velocidad promedio y la fuerza de las colisiones se mantiene sin cambios. Sin embargo, si el volumen se reduce a la mitad, la presión aumenta al doble debido a que el doble de moléculas choca con un área dada de la pared por unidad de tiempo. Es decir, aquí no estamos, la temperatura no la estamos cambiando para no incrementar la velocidad de las moléculas, pero vamos a tener este caso, tenemos aquí un pistón y un gas adentro. Vamos a decir que tiene 3 litros de volumen y tenemos este gas. Sus moléculas tienen cierta velocidad promedio, se están moviendo de forma aleatoria y vamos a suponer que estamos aquí poniéndole una pesa que pesa 10 gramos. 10 gramos. Y luego, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar
esa presión. Vamos a poner ahora 20 gramos en el pistón. Estamos subiéndolo al doble y entonces el volumen se va a reducir al doble, como ya habíamos visto con la ley de Boyle, 1.5 litros. Entonces, las moléculas que hay aquí son las mismas, esas mismas que dibujé. Dibujé 5, voy a dibujar otras 5. Su velocidad promedio es la misma, no van en promedio ni más rápido ni más lento en promedio, pero la presión aumentó porque ahora al reducir a la mitad del volumen, la presión aumentó al doble porque el doble de moléculas choca contra un área dada de la pared por unidad de tiempo. Es decir, hay menor área con la cual chocan las moléculas. Van a estar chocando más seguido. Las moléculas van a estar chocando más seguido con esas paredes, lo que está ocasionando ese incremento en la presión. En este caso, no estamos aumentando la fuerza del choque, pero sí estamos aumentando el número de colisiones por unidad de tiempo y eso es lo que está haciendo que se incremente esta presión. Recordamos también que la ley de Boyle la podíamos resumir como presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, o de forma alternativa, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es lo que estamos viendo aquí. La presión era 10, la incrementamos al doble y el volumen se redujo a la mitad. Y bueno, así es como se explica en términos de la teoría cinético-molecular. Estamos incrementando, al reducir el volumen, estamos incrementando el número de moléculas que chocan por unidad de tiempo. Ok. Continuamos. Esto es de la ley de Boyle. Ley de... Sigue. Ley de Dalton ahora. Ley de Dalton. Entonces, para explicar la ley de Dalton en términos de la teoría cinética molecular, hay que recordar que las moléculas de una muestra de gas están muy separadas y casi no se atraen entre sí. Ya hemos visto que las moléculas en una muestra de gas están muy separadas unas de otras y que las interacciones por fuerzas intermoleculares son despreciables. Es decir, no están interactuando por fuerzas electrostáticas las moléculas entre una y otra y también esta distancia es muy grande. Distancia muy grande comparada con el tamaño de las partículas, de las moléculas. Entonces, debido a esto, cada tipo de molécula de gas actúa de manera independiente frente a otro tipo de molécula de gas. Si tenemos un contenedor con dos gases distintos, debido a esta separación tan grande y debido a que las moléculas no están interactuando por fuerzas intermoleculares entre sí, entonces cada tipo de moléculas actúa de forma independiente con otro tipo de moléculas dentro del mismo contenedor. Los tipos diferentes de moléculas actúan de forma independiente. Forma independiente. Bueno, la ley de Dalton habíamos visto que la presión total era igual a la suma de las presiones parciales.
Y bueno, entonces tenemos esto, no hay interacciones de fuerzas intermoleculares entre las moléculas están muy separadas entre sí y entonces debido a eso diferentes tipos de moléculas actúan de forma independiente entre una y otra. En consecuencia, las moléculas de cada gas chocan contra las paredes del recipiente con una frecuencia y vigor que no cambian aún con la presencia de las otras moléculas. Es decir, cuando estas moléculas moradas están chocando contra las paredes del recipiente, esos choques no se están viendo afectados por los choques de las moléculas azules que también están chocando con las paredes del recipiente. Entonces, ni la frecuencia ni el número de choques, número de choques, ni la fuerza de los choques, fuerza de choques, ninguno de estos se ve afectado por la presencia del otro gas. Ninguno de estos se afecta por la presencia del otro gas. Como ninguno de esos se afecta por la presencia del otro gas, por lo tanto, las presiones de cada uno, presión de A y presión de B, no se ven afectadas por el otro gas. No se ven afectadas por el otro gas. Y por lo tanto, cada gas ejerce una presión parcial que es independiente de la presencia de otros gases. Es lo que tenemos aquí. Cada gas ejerce su presión parcial, presión de A, presión de B. Y no se ven afectados por la presencia de los otros gases. Y la presión total eh, es la suma de todas las colisiones molécula-pared. Es la suma de todas las colisiones, molécula-pared. Es decir, es igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B. Como vemos en el dibujito, el gas morado está ejerciendo su presión parcial y el gas azul está también ejerciendo su presión parcial sin que interfieran una con la otra. Pero la presión total depende del número de choques totales. Este de aquí, número de choques totales. Y el número de choques totales pues va a ser la suma de los choques morados y de los choques de la molécula azul. Entonces, la suma de todo eso, pues, desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, resulta obvio que la suma de ese total de choques va a ser la suma de las presiones parciales individuales y eso nos va a dar la presión total. Ok, entonces eso es como se explica la ley de Dalton de acuerdo a la teoría cinético-molecular. Y vamos a ver finalmente cómo se explica la ley de Charles por la teoría cinético-molecular. Recordamos que esta ley nos decía que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, para esta, recordemos que la energía cinética promedio es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Incrementar al doble la temperatura aumenta al doble la energía cinética promedio de las moléculas gaseosas. Entonces, incrementar T incrementa energía cinética promedio. Entonces, recordamos que en esta la presión era constante, el número de moles era constante. Entonces, incrementar la temperatura incrementa la energía cinética promedio. Recordamos que esta energía cinética promedio está relacionado con la fuerza de los choques en las paredes. Fuerza de los choques en paredes. A mayor velocidad, el choque va a ser más fuerte contra la pared del recipiente. Entonces,
si incrementamos el doble la temperatura absoluta, aumenta el doble la energía cinética promedio de las moléculas y por lo tanto esta fuerza con la que, con la que chocan las moléculas contra la pared. Y a presión constante, este incremento de la fuerza, este incremento de aquí, este incremento de la fuerza de los choques, incrementa al doble el volumen del gas. Incrementa al doble el volumen del gas. Vamos a verlo con un diagrama. Tenemos otra vez nuestro pistón, en el que tenemos encerrado un gas. Vamos a decir que tenemos un peso arriba que comprime el pistón, que es de 10 gramos. Y posteriormente vamos a tener el mismo pistón con los mismos 10 gramos arriba, 10 gramos, pero la diferencia es que aquí tenemos 300 Kelvin y acá incrementamos la temperatura a 600 Kelvin. El volumen era 1.5 litros y acá incrementó a 3.0 litros. La presión es constante en ambos casos. Entonces lo que tenemos es que teníamos ciertas moléculas aquí adentro que se mueven con cierta energía cinética, es decir, con cierta velocidad. Energía cinética, esta es promedio. Energía cinética promedio es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado promedio. Entonces, estas tenían cierta velocidad. Si nosotros incrementamos la temperatura, entonces incrementamos la velocidad de esas mismas moléculas. Y al incrementar esta velocidad, los choques contra las paredes van a ser más grandes que en el primer caso. Esos choques más fuertes van a hacer que el volumen se incremente. Porque están golpeando más fuerte, en este caso contra este pistón. Como es la misma presión y están golpeando más fuerte, pues entonces van a elevar el pistón y el volumen se va a incrementar. Y bueno, y entonces esta es la razón por la que se cumple la ley de Charles explicada desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. Entonces, bueno, estos son 3 ejemplos de las leyes que ya habíamos visto de cómo la teoría cinético-molecular explica estos resultados experimentales que se habían obtenido desde antes. La ley de Boyle, esto era resultado experimental, se habían obtenido esos resultados con experimentos. Igualmente la ley de Dalton, se habían obtenido esos resultados mediante experimentos, e igualmente la ley de Charles. Fue hasta un siglo, en algunos casos cerca de un siglo después, como les mencioné antes, con Clausius, que propuso esta teoría matemática de teoría cinético-molecular, con la cual se pueden explicar por qué suceden estos resultados experimentales de las leyes, que muchas de esas ya se conocían desde bastantes años de antelación. Ok, bueno, eso es con respecto a esta parte de las leyes de los gases en términos de la teoría cinético-molecular. En el siguiente video vamos a continuar con la teoría cinético-molecular y vamos a ver un análisis matemático simplificado de cómo obtener a través de la teoría cinético-molecular la ecuación de los gases ideales y la velocidad molecular de cada molécula dentro de una muestra de gas que tenga cierta temperatura. Entonces, por lo pronto dejamos esto aquí. Sigan viendo el siguiente video para continuar con este tema.